En Tenis Sin Filtro han habido muchas entrevistas, pero esta es la entrevista. Así que simplemente va a ser sencillo. Le voy a dejar que Juanqui haga la introducción de quién tenemos hoy. Mi gente, hoy tenemos realeza en Tenis Sin Filtro. Este jugador le ganó a los GOATs del tenis. Por favor, acomódense porque, voy a tener que explicar, lamentablemente para los jóvenes, de los jugadores que él le ganó. Número uno, este jugador tiene victoria sobre Jimmy Connors, que estuvo 268 semanas en número uno en el ATP y ganó 109 títulos ATP con 5 US Open, 2 Wimbledon y un Australian. También le ganó a Ivan Lendl, que estuvo 270 semanas número uno, 94 títulos ATP con 3 French, 3 US Open y 2 Australian. También le ganó al que fue coach de Federer, Stefan Edberg, que estuvo 70 semanas número uno, 2 Australian, 2 Wimbledon y 2 US Open. También para ir terminando eso, le ganó a Andrés Gómez, el gran jugador ecuatoriano que ganó el French Open. Le ganó a Yannick Noah, uno de mis jugadores favoritos, que ganó el French Open también. Le ganó a uno que estuvo número uno en el mundo, Stan Smith, que tiene un US Open y un Wimbledon. Y todavía tiene las tenis Adidas por ahí que la están vendiendo. Esto lo llevó a estar número 34 en el mundo en sencillos. Estuvo 10 años consecutivos top 100 en el mundo en la ATP. Fue finalista en sencillos en Cincinnati y en Brisbane, Australia. Ok, vamos a dobles ahora, ya que estamos calentando. Tiene 10 títulos ATP en dobles, que incluyen el Italian Open en el 83, Cincinnati en el 84 y fue finalista en el French Open mixto en el 85. Con Mitty Ernie le ganaron a los número uno del mundo, Flaky Seguso, en Washington. Fue campeón, 4 veces campeón nacional de Puerto Rico en sencillo. Fue campeón en sencillo del torneo de la conferencia Big Ten NCAA en el 75 y en el 76. NCAA All American Honors en el 75 y en el 76. Este dato está brutal. Estuvo 8 años consecutivos en los primeros 8 del mundo en Copa Davis. O sea, analicen eso, por favor. Ok. Fue exaltado al Salón de la Fama de tres Salones de la Fama de Puerto Rico, de Ohio State y de Río Piedra, de tenis. Llegó a ronda 16 en sencillos en Wimbledon. Para terminar, llegó a quarterfinals en dobles en el Australian, en el French y en el US Open. Directamente desde Río Piedra, Puerto Rico, vía Club de Tenis de Valdrich, Francisco González. Contra, un aplauso, mano. Un aplauso. Francis, nuevamente, gracias por la oportunidad. Y mira, voy a arrancar con esta preguntita. ¿Cómo tú te enamoraste del tenis? Pues nosotros, mi hermano y yo, jugábamos pelota y jugábamos ahí al lado de la casa de nosotros, estaba Parkville School, que era para los americanos que no sabían español, y nosotros íbamos todos los veranos a jugar pelota allí al bajar la cuesta, como dicen, y jugamos pelota por 2, 3 años, y entonces llegó el momento que nosotros dijimos, no, vamos a hacer algo diferente. Y hablando con papi dice, pues vamos a jugar, quieren jugar soccer, quieren jugar baloncesto, quieren jugar tenis. Y nosotros, tenis. Sí, entonces él nos consiguió con Luis Piñero en Valdrich, nos compró 10 clases de media hora. Y ahí fue que empezamos nosotros en el 67. Cuando nosotros empezamos a tomar clases con Luis Piñero, notamos que había un montón de niños los sábados y durante la semana, después de la escuela, estaba lleno de niños. Y yo dije, Pito y yo dijimos, esto está bueno. Y entonces nos quedamos ahí y ya con las primeras 3, 4 clases ya estábamos ahí adictos. Mano, qué brutal que, oye, ya hay varios peloteros ya en Tenis Sin Filtro. Todo el mundo aquí empezó jugando pelota. Miki,
Bueno, pues Francis, esto para nosotros es un sueño que nos has dado la oportunidad de compartir un rato contigo y que Puerto Rico pues llevas muchos años fuera, pues reconozca la grandeza de los grandes atletas que hemos tenido y pues tú definitivamente, como dice Juanqui, eres parte de la realeza del tenis, así que súper agradecido porque pues compartimos mucho virtualmente, pero pues no nos vemos tanto porque vives hace muchos años fuera de Puerto Rico. Pero entrando a la pregunta, en tus comienzos, ¿cuánto tiempo te tomó ya tú empezar a mostrar un nivel donde ya te empezó a gustar un poquito más allá de no solamente ir y pasar la bola por encima de la malla, sino que ya empezaste a sentir de que esto como que me estaba gustando más? Esa es una buena pregunta porque la verdad que a nosotros empezar, pues, yo empecé a los 11 años y medio. En mayo terminó la escuela y papi nos compró las clases de tenis. Pito tenía 10 años y medio y todos los que nosotros competíamos en contra habían empezado como a los 4 y 5 años. O sea que nosotros no teníamos ningún control, por lo menos por 2 años y medio, 3 años. No tuvimos esa malicia de cómo controlar la bola, cómo ponerla y cuál es la estrategia. Y nosotros nos daban unas pelas increíbles. Todos los torneos que nosotros jugamos nos daban 6-0, 6-0, 6-0, 6-1. Y papi decía, no te preocupes, tú sigue ahí adelante y poco a poco las cosas van a cambiar. Y así mismo fue. Después otro torneo fue 6-1, 6-2, después fueron 6-3, 6-4. Y poco a poco, después de 2 o 3 años, empezamos a sacar sets y después empezamos pero a los 15 años fue que empezó en realidad a tomar forma. O sea que me tomó como 3 años y medio controlar y saber qué hacer en los momentos de eficacia, como dice, ¿no? Al último segundo, ¿qué hace? Paréntesis. ¿Escucharon eso? Comenzó cogiendo pela y miren a dónde llegó. Padre, jugador que estás viendo esto, no quieras tener resultados rápidos. Juanqui. Francis, pues un honor tenerte aquí. Aparte del intro, yo tuve la dicha de coger clases privadas contigo allí muchos años en el Club de San Francisco. Yo soy producto de Valdrich, tú también. Tu hermano Pito me ayudó mucho, mucho cuando él estuvo allí en el Club de Tenis de Valdrich. Una pregunta que tiene 2 partes. ¿Qué significa para ti el Club de Tenis de Valdrich y cómo eran los torneos en tu época juveniles? Pues para mí Valdrich fue un lugar donde con las 4 canchas que habían allí, que todo el mundo hacía turno y tú entrabas y salías y te volvías a hacer turno otra vez y te metías a jugar doble. Para mí fue una experiencia que yo se la recomiendo a todos los que juegan tenis y que empiecen a jugar tenis, de que nosotros íbamos 6 días a la semana a practicar a Valdrich. Tomábamos clases de tenis y íbamos a practicar lo que nos enseñaban. Y los domingos era día de ir a la iglesia y descanso, pero entonces volvía ya el lunes hasta el sábado y con papi íbamos los sábados por la mañana, llegábamos allí como a las 8 de la mañana y nos íbamos como a la 1:30 a Magnus Pizza a comernos una pizza después de estar jugando todo el día y después para casa. Creo que eso es clásico, Francis. Cualquier persona que practique en Valdrich tiene que parar en Magnus sí o sí. No hay break. Sí. Y la verdad que cada vez y cuando voy a Puerto Rico siempre paso por Valdrich para los viejos recuerdos. Ahora hay 8 canchas que ya hace tiempo que tienen 8 canchas. Y me enteré el otro día que van a hacer una inversión de mejorar todo el parque, el de soccer, la de baloncesto, las canchas de tenis, las luces, y me emocioné otra vez para que vuelva a hacer lo que era antes, que allí iban los doctores, cirujanos, abogados, ingenieros, abogados,
psicólogos, eran muchos profesionales iban a jugar tenis allí. Y la verdad que se divertían mucho. Yo tengo gratos recuerdos, especialmente cuando estábamos en el verano, que todavía no jugábamos torneos en Estados Unidos. Nos pasábamos el verano entero allí todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, jugando. Cuando no jugamos normal por la tarde, después de almuerzo, jugábamos con la mano izquierda. Con la mano que tú no dominas, ponías la raqueta en la otra mano y jugábamos sets. Wow. Mano, para que ustedes vean. Mira, Francis, ya que mencionaste que empezaste básicamente tarde, ¿verdad? Porque en comparación a otros jugadores, comenzaste a los 11 años, ellos, la mayoría comenzaron a los 5 años. Desde que tú te enfiebraste con el tenis, ¿tú sabías que querías llegar a donde llegaste o simplemente tú entrenabas y que Dios reparta suerte? Pues en realidad nunca pensé que en el profesionalismo. Lo que pensaba fue cómo yo podía ser uno de los mejores jugadores de Puerto Rico en mis categorías de menores. Y esa siempre fue lo que nos pusimos en la mente, de que qué tan bueno tú puedes ser en los 14 o en los 16. Y gracias a los esfuerzos de mi papá y mi mamá, pudimos, ¿cómo es la palabra? Clasificar para los nacionales en Estados Unidos, que eso fue una experiencia, además de en Puerto Rico, pues jugar con un montón de gente también que hacían lo mismo que tú, pero en Estados Unidos ellos viajan mucho más que nosotros en Puerto Rico. Ellos tienen estados al lado donde van en carro y viajan 2-3 horas y están allí un fin de semana compitiendo con otros jugadores de otros estados. Así que esa fue lo que más nos gustó. Y la primera vez que salimos a Estados Unidos, cuando regresamos, papi nos dijo, ¿y les gustó eso? Y nosotros, Pito y yo, le dijimos, sí, eso fue estupendo. Me dice, si mejora, te envío el año que viene. Así que ahí ya estaba ahí la adicción. Había que mejorar para poder ir a viajar el verano siguiente. Sí, que ya te gustaba de por sí. La fiebre estaba, ¿sabes? Te enamoraste del tenis, no hay break. Es que para llegar a ese nivel ya uno tiene que tener cierto amor. Uno no lo puede ver ya como una obligación, como un trabajo. Es como bien acabas de decir, tú querías ser el mejor jugador de Puerto Rico y te convertiste en otra cosa. Miki. Ok, recogiendo la pregunta de Juanqui, que es la segunda parte, que era lo de los torneos. En la época en donde tú te estabas desarrollando, yo trabajé en el Caribe Hilton, asistente de Antonio Ortiz, y yo escuchaba los cuentos, obviamente, de las rivalidades que había entre Valdrich y Caribe Hilton. Uy. Pero a la misma vez, no quiero ir por ese lado de tiradera. El nivel de jugadores que había en Puerto Rico, tanto juveniles como maybe algunos que ya estaban en college. Hablamos de jugadores que eran campeones de Estados Unidos, top 5, top 3, jugadores juveniles y jugadores adultos increíbles que podemos mencionar. Tal vez si tú quieres los mencionas tú, pero yo escuchaba los del Hilton, por lo menos, los Pasarel, Tico Carrero, Tony Ortiz, Cholo Almonte, Gerard Clais, todo este tipo de jugadores de esa época, y Freddy de Jesús, los González. O sea, eran unos jugadores que el nivel que había en Puerto Rico, sí había que ir afuera, pero también en Puerto Rico el nivel que se competía, y los jugadores adultos que se mantenían activos jugando, o sea, la competencia en donde tú te tenías que fastidiar para ganar sets era dura. Simplemente que tú llegaste a 6-4 y en un momento dado, pues, la fuerza se empezó a imponer, pero el nivel era duro. Si nos puedes elaborar ahí un poco. Pues eso es verdad, porque imagínate que yo ya a los 15 años, yo no podía jugar en Valdrich por el equipo de Valdrich cuando había la competencia de entre clubes, del Interclub que teníamos, que jugaba el Caribe Hilton, el Racket Club, estaba Palma.
Palmas no estaba ahí en ese momento, pero La Concha tenía un equipo que habían unos americanos jugando allí y en Valdrich habían tantos jugadores que habían jugado en Estados Unidos como Moncho Prats, Pepo Valentín, creo que hasta Papocó se fue a jugar en Estados Unidos 1 año, 2 años, y eran buenos jugadores. Moncho Prats, Pepo Valentín fueron campeones de dobles en Puerto Rico y se destacaban. Pepo jugó más sencillo, Moncho Prats jugaba sencillos también, potencia. El otro de los jugadores era Andy Brandy con su hermano Joe, que Joe era también uno de los primeros 35 en la nación cuando era aficionado. Cuando había partidos entre el Caribe Hilton y Valdrich, aquello se llenaba, porque es una competencia que era a matar. ¿Okay? Nosotros éramos los chillos, los malos, y los del Caribe Hilton eran los bravos, tú sabes. Y siempre había una pelea cuando íbamos a jugar y quién ganaba el punto, y siempre había toda la fanaticada estaba allí, para ambos lados, ¿no? Pero muy interesante. Pito y yo jugamos por La Concha porque no podíamos jugar en otro lado porque había muchos jugadores muy buenos. Bueno, qué bien, ¿verdad? Que esa guerrilla existía, sinceramente, porque así te da motivación, te expones básicamente a poder jugar más. Miki, ¿ibas a añadir algo más? Sí, tú entiendes que desde juveniles eso fue lo que básicamente era un reto tratar de llegar a ser el equipo de Valdrich. Exactamente. No, Valdrich también tenía a Bobby Odá, que había ido a Colombia a jugar tenis por Colombia, que Bobby era tremendo jugador. Yo le gané una final en el Campeonato de Puerto Rico en el 73, en 5 sets. Pero Bobby tenía un talento y control y muy inteligente. Él tenía más años que yo, pero él tenía todavía le quedaba mucho en su juego. Súper. Juanqui. Francis, tú sabes que yo conozco Ohio State. Yo fui a visitar Ohio State. Y tú hiciste historia allí y creaste una tradición. Mi tío Ernie fue allá, Pito fue allá y otros jugadores también fueron allá. ¿Cuán especiales fueron esos años tuyos en Ohio jugando para Ohio State? Pues para mí fue una nueva experiencia. Yo llegué allí con Miguel Bracci, que Miguel Bracci era primeros 3 de la nación en 14 años, detrás de Billy Martin, que era número 1, y estaba Chris Silvan, había un montón de jugadores buenos, pero Miguel Bracci era top player en 14, en 12 y en 14, y entonces el coach de Ohio State nos dio, John Daly nos dio una beca a Bracho y a mí para que vinieran a jugar allá, con la intención de que Pito agarrara una beca el año siguiente, y él aceptó eso. Por eso escogimos Ohio State. Y cuando fuimos a jugar, pues las primeras 2 semanas había que practicar, y entonces el coach dijo, bueno, ustedes tienen 2 semanas para practicar y después hacemos un round robin a ver cómo queda el escalafón durante el año con los challenge matches. Después de esa escalafón que después del round robin, pues dice, pues de cada 2 semanas hay un challenge. Y entonces, pues yo quedé número 1 mi primer año, y jugué número 1 por 3 años y medio. Pero esa experiencia, jugando con los mejores jugadores de las otras universidades, fue muy buena, porque ahí me di cuenta de que tenía juego. Porque yo el primer año creo que perdí como 7 partidos nada más. Jugamos como 30 y pico. Y wow. Ese año perdí en las semifinales en el Big Ten. Por eso no fue. Entonces en los NCAA
yo perdí en tercera ronda, que eran los mejores 32 de la nación, como freshman. Entonces, si ganaba el próximo partido, hubiera hecho All American, pero perdí con el que ganó el torneo, que era uno de USC, John Whitlinger, y yo lo tenía 5-4 sacando en el primer set y perdí 7-6, 6-3. Él era el número 1 de Stanford, creo que era. Pero eso fue una buena experiencia que tú dices, bueno, primer año mejores 32 de la nación, el segundo año fue mejores 16 y entonces ya el tercer año estaba en los mejores 10 de la nación, que entonces ahí yo fue que dije, bueno, ya hay juego, así que me puedo ir. Gente que se habían hecho profesionales después de mi primer año, estaban jugando el circuito, estaban en los mejores 100 del mundo. Y yo dije, bueno, si ellos están ahí, yo puedo estar ahí también. Tú piensas entonces, Francis, ¿verdad? Ya que nos diste básicamente toda la información que necesitamos de cómo te fue en el tenis colegial, ¿tú piensas que debido a toda la competencia que tuviste en, ¿verdad?, en la NCAA, ese fue, como quien dice, el impulso para ir a jugar profesional? Correcto. Pues, yo creo que, y yo siempre lo he dicho, que salir de high school para jugar profesional no es bueno. Tú tienes que ser el mejor de la nación en 18 años para poder tener un chance profesionalismo, porque te va a tomar por lo menos 2 años qualifying, no entras en ningún lado adentro, o sea que te cuesta dinero y tiempo, pero entonces en colegio por lo menos puedes te puede dar una indicación de que si tienes juego o no tienes juego, pues si juegas a lo mejor en una conferencia donde hay buenos jugadores, pues te puedes desarrollar. Y entonces tú dices, después de 3 años, después de 4 años, yo todavía no estoy en los 200 del mundo, de los colegiales, pues tengo que seguir con mi universidad y continuar, me imagino yo, ¿no? Porque hay gente que también tratan de jugar profesional, aunque no están en los mejores de la nación. A lo mejor tienen dinero, el papá tiene mucho dinero, tiene una gente que los ayuda monetariamente para que puedan viajar y a lo mejor tienen el chance que... tengo unos amigos que eran Merv Griffin fue una persona que ya en paz descanse, pero él era de Hollywood y él tenía dinero, él le daba a algunos jugadores juveniles, les pagaba los viajes, los hoteles y las comidas. Entonces ellos tuvieron chance también de viajar y varios de ellos hicieron bien. Miki. Súper. Voy a hacer un paréntesis aquí para traer esta pregunta porque después tengo otra pregunta. Durante tu época finales de juvenil y college, participaste representando a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y entiendo que los Panamericanos de San Juan, no estoy seguro, pero me aclaras. Sí. ¿Cómo fue esa primera etapa que representó el pues jugar por Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y Panamericanos? Pues no tuve la dicha de jugar centroamericanos. Ya cuando yo jugué Panamericanos fue en el 75 en México. Okay. Y fuimos con Manolito y con Freddy a Ciudad de México. Y entonces practicábamos en Río Mar, en las canchas de tierra. En Río Mar nos íbamos todo el día, practicábamos un par de horas por la mañana, y almorzábamos por allí y volvíamos otra vez por 2 horas y media por la tarde a jugar sencillo, doble. En esa etapa, en esa época, yo perdí con Butch Waltz, que fue el que ganó la medalla de oro. Y en sencillo. Y ese fue lo único que hice, pues después ya entonces estaba profesional, después me fui a profesional en el 77. Y por el ranking no te permitían jugar centroamericano, ¿verdad? Porque había algo
no sé si era que si estabas en ¿Algún los cap? primeros 150 o algo, no permitían que se jugara porque No estoy consciente de esa regla. sí, porque por ejemplo un cubano que puede ser que tú sabes quién es, Mario Tavares, Sí, Pino no me hizo un cuento que él estaba a punto de romper, creo que era los 150 o los algo así, y el gobierno lo mandó a parar porque era más para que no importante subiera. para que ganara una medalla centroamericana de oro versus el tipo venía creo que de ganar un Challenger en Brasil y Taparica o algo así, Sí. y estaba por romper los 150, muy posiblemente por tu ranking tal vez no podía jugar centroamericano. Puede ser. Sí. Pero ya, pues no podía jugar si había aceptado dinero. Esa es la otra cosa. Exactamente. Juanqui. Ok, Francis, vamos a brincar a las Grandes Ligas. Cuéntanos cómo fue ese partido que le ganaste a Jimmy Connors en las semifinales del torneo de Cincinnati. Pues esa semana yo tenía como un montón de puntos que se iban a salir del año anterior y tenía estaba no nervioso, pero que perdía muchos puntos. Y entonces esa semana yo le gané a Stan Smith en la segunda ronda y después le gané, no sé si fue a Gene Mayer. Y después ese partido con Jimmy Connors, yo tenía que hacer mi juego, que era serve and volley, porque si me quedo atrás me hace correr la meca. No, en ese tiempo, oye, en ese tiempo, ¿verdad? Tú me corriges, Francis, pero para mí en esa época no había alguien que le diera más pesado que él, ¿sí o no? Sí, no. Entonces, yo me di cuenta de que él siempre pasaba cruzado. Pues yo sacaba y entonces él devolvía, yo se la tiraba para la esquina y él siempre iba cruzado. Yo digo, pues viene cruzado, ya sé para dónde va la bola, así que me paraba en el medio, hacía así y le ganaba el punto. Hasta que se dio cuenta de que yo me estaba yendo a la malla, yo me iba a la malla con el segundo servicio de él y lo atacaba. Y eso a él no le gustó. Entonces ahí le gané 6-2 o 6-3. Y en el segundo set me empezó a tirar bombo y falló unos cuantos por par de pulgadas. Y yo seguía haciendo mi juego, pues yo no me iba a quedar atrás a pasar 30 bolas por cada punto. Y finalmente pues gané el juego en el tie break, en el segundo, que de por sí ahí aprendí una cosa que debía haber hecho después del partido, me debía haber dado un masaje en las piernas, porque toda la semana estuve serve and volley corriendo, brincando por bombo, devolviendo servicio y estaba tan contento que nos fuimos a casa de Pito, compramos unos steaks con papa, dormí bien y en las finales contra Harold Solomon yo iba arriba 3-1 y las piernas se cayeron. Y yo digo, qué chavienda. Y en aquella época, el ganador se ganaba 28,000 pesos en Cincinnati y yo me gané 14,000 pesos. En el 80. Ahora se ganan 1.3 millones. Contra Francis, mano. Par de Así que- añitos más necesitaba, Francis. Yo nací en el año que no era. Para terminar esa secuencia, tengo entendido que tú y Ernie no iban a jugar juntos el torneo de Washington, creo que fue, y de repente se inscribieron a última hora y le ganaron a Flaky Seguso, que era el número uno del mundo en doble. Sí, ¿Eso fue así? eso fue así. Ernie siempre tuvo, Ernie
tiene la altura mía, pero parece más alto porque es más flaco. Pero Ernie tenía unas manos increíbles en la malla y devolvía bien y tenía buen servicio. Ernie era un jugador completo, pero en dobles era súper buenísimo. Y la verdad que era en tierra, creo que en aquella época fue tierra. Wow. Washington. Mano, Francis, ¿cómo, sabes? Creo, ya que estuviste, ¿verdad? En ese nivel profesional, que yo creo que tanto como Mickey, como Juanqui y yo, o sea, yo cuando entrenaba, yo eso es lo que lo he dicho en múltiples entrevistas, mi meta no era jugar colegial, mi meta era jugar profesional. Ya que tú estuviste ahí, ¿cómo es ese ambiente a nivel profesional? ¿Es un ambiente tóxico? ¿Es un ambiente tranquilo? ¿Puede ser amistoso? ¿Cómo era ese ambiente en aquel entonces cuando tú estabas jugando profesional? Muy buena pregunta, porque la verdad que viendo a los profesionales hoy, ellos no, nosotros terminábamos un partido y después nos sentábamos a tomar una cerveza o íbamos a comer y charlábamos. A lo mejor estábamos en Tokio y fuimos con Andrés Gómez a comer una carne que la pones en agua caliente y ella se cocina sola y nos comimos como 3 bandejas de carne y eso ya no sucede hoy día. Hoy tú terminas el partido, te vas y cada uno para su casa y cada uno ahora la gente tiene 5 y 6 personas viajando con ellos. El coach, el que te da el masaje, el asistente. O sea, tiene una tregua de gente que a lo mejor uno le lleva la raqueta al que la va a encordar y un psiquiatra que anda con los jugadores que tienen problemas mentales. Sí, es distinto definitivamente. Sí. Así que puedes decir que para cuando tú estabas jugando profesional era mucho mejor el ambiente, era mucho más amistoso. Sí. No había esa toxicidad de jugador con el otro entrenador, que si no voy a calentar con este, porque nada No, que ver. y tú tenías los suramericanos, tenías también los españoles, los portugueses, y todos se llevaban bien. Por ejemplo, en el camerino todo el mundo se lleva bien. Los que nunca siempre hablaban era como Borg, Connors, estaban siempre callados y ellos no ¿cómo que es? Interactúan. No, sí, no se metían con nadie y tú dices, no, porque mira, o le cuento un chiste y el otro se ríe y alguien hace un comentario y así era. Cuando yo jugué, estuve como en lo que me metí en los primeros 100, que fueron como año y medio, cuando me metí en el circuito profesional y después año y medio en lo que salía también, en lo que el ranking bajaba, tú sabes. O sea que el tiempo en aquella época era mucho el mejor ambiente con los jugadores que iban a comer o almorzaban en la misma, el almuerzo en el estadio, el almuerzo de los jugadores, pues todos se van a una caseta donde está toda la comida como buffet, tú sabes, tú vas y comes lo que quieres y te sientas en una mesa, a lo mejor te vas con los australianos o con los suramericanos, surafricanos, o sea que siempre había lugar para donde sentarse, no había problemas con eso. Súper. Y tengo una última pregunta, Francis, para terminar esto del tenis profesional de mi parte. ¿A qué edad fue tu último partido profesional? El último partido profesional fue la Copa Davis contra Suiza. Eso fue en el 89 o 90. Estuvimos en el grupo mundial porque siempre había que ganar uno de 2 partidos. O ganas la primera ronda
y ya estás en el Grupo Mundial el año siguiente. Si pierdes la primera ronda, tienes que ganar el relegation match, que es el partido con el otro que perdió del otro lado. Y si tú ganas ese partido, vuelves otra vez al Grupo Mundial. Y entonces fuimos a jugar, perdimos con Estados Unidos y después perdimos con Suiza. Y entonces ya salimos del Grupo Mundial y entonces ya ese fue el último partido. Wow. Llegamos donde queríamos llegar. Voy a arrancar ahora con Juanqui. Vamos a entrar en Copa Davis. Juanqui. Bueno, en Copa Davis, te voy a hacer una pregunta en términos de Puerto Rico. Sabemos que tú jugaste por Paraguay, pero antes de hablar de eso, cuando tú estabas en tu prime, ¿cuán bueno podía haber sido un equipo de Puerto Rico en Copa Davis? Otros jugadores que te podían haber acompañado, no sé, tú analizando ahora, mirando para atrás. Bueno, yo creo que pues teníamos a Manolito, que estaba todavía, eso fue en el 75, 66. Estaba Manolito, y entonces ya Ernie estaba ya. Ernie, ¿cuándo fue para usted? En los 78, por ahí 79. Estaba Pito también. Yo creo que hubiéramos hecho muy bien en la zona del Caribe, como para empezar. Hubiéramos hecho bien. Porque siempre teníamos buenos jugadores con talento y tenían tiro, o sea que no, y siempre sacamos muchos jugadores de saque y volea, que era el juego de antes. El juego de antes era saque y volea. Después fue que cambiaron cuando las raquetas se hicieron más poderosas, y entonces ya el que saca fuerte, la devolución viene igual de rápido para atrás y ya no podía estar más cerca de la red. Y entonces después empezaron a hacer la cancha más lenta también. Le pusieron más arena a la pintura. Y hasta Wimbledon le hicieron una grama que es híbrida para que no sea tan rápida. O sea que ya que siempre los que ganaban Wimbledon era Servan Bolliers y ya no hay Servan Bolliers que gana Wimbledon. Miki. Bueno, pues quisiéramos conocer cómo fue ese proceso, sabiendo que Puerto Rico no tenía equipo de Davis Cup y cómo ya no sabía eso de que Bobby Ordaz había también representado Colombia. No, Columbia University. Columbia University. Okay, Ivy League, perdona. Ivy League. Ok, blooper. Jugaba bien, no. Bobby Ordaz jugaba bien. Sí, ok. Bobby Ordaz era un caballo. Ok. Yo lo veía en Valdrich. Sí. ¿Cómo se dio eso? Y bueno, en esa época no había nada de esto de social media ni nada de esto, ¿verdad? Que a lo mejor en esta época hubiese sido a lo mejor algo como la gente le gusta buscarle las 20 patas al gato. Pero el que está en el deporte profesional siempre va a buscar lo mejor para su carrera profesional. ¿Cómo se dio eso? Entendiendo que fue tu amistad con Víctor Pechi, supongo, pero ¿cómo se dieron esos pasos? ¿Y cómo fue pues tu experiencia en Paraguay? Que entendemos por lo que contó Jorge González una vez que fueron luego a Paraguay tú como capitán, que eso fue un recibimiento casi de héroe nacional. ¿Cómo fue esa experiencia y qué representó? Pues Manolo Santana tenía el circuito de Marlboro, que era la misma idea que tiene Team Tennis, Domino's Team Tennis profesional en Estados Unidos. Manolo Santana en el 74, 75, 76, ya él tenía un circuito Marlboro donde tenía los mejores jugadores de tenis. Y entonces iban a Aruba, Curazao, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Panamá. Ya esos eran los 6 lugares donde siempre iban. Ahí estaba jugando Humphrey José, que era de Aruba. Él jugó Copa Davis
Venezuela con Jorge Andrew. Estaba Iván Molina, que jugó Copa Davis por Colombia cuando le ganaron a Estados Unidos en Colombia. También estuvo Javier Soler, que era el español, que siempre Manolo Santana traía a uno de España. Y éramos 8 jugadores. Y en esa época, pues yo era el mejor jugador en Puerto Rico. Y él me invitó. Eran 3 semanas, 8 jugadores, o sea que de quarterfinals, semis y finales. Y entonces jugamos en Aruba y Curazao, jugamos afuera en cemento. En Panamá jugamos en una cancha bajo techo de baloncesto que le traían una carpeta. Y entonces en República Dominicana también traían la carpeta. Jugamos en el estadio allí donde se jugaba baloncesto. En Colombia jugamos en un club de tenis privado, bajo techo, en tierra. Y ahí fue que entonces el primer año que yo fui a jugar Copa Marlboro, me empataron con Víctor Pecci. Yo era el novato del grupo. Y entonces jugando dobles, ganamos la edición, ganamos como cuatro torneos. Y entonces volvimos a jugar al año siguiente y Víctor y yo jugamos dobles y ganamos la edición de dobles. Y entonces fue el que me vino a preguntar que si yo quería jugar Copa Davis por Paraguay. Él era el único jugador en Paraguay. Y entonces ahí fue que yo hablé con Rubén Vélez y le digo, mira, me están ofreciendo esto en Paraguay. ¿Cuándo tú crees que Puerto Rico va a tener Copa Davis? Y entonces él me dijo, no va a ser por muchos años, así que te deseo suerte. Y entonces pues yo le dije a Víctor que sí, y entonces él se encargó de hacer o te naturalizas. Yo lo hice como residente. Yo fui residente de Paraguay y entonces, aunque mucha gente pensó que yo había renunciado a la ciudadanía americana, pero eso nunca sucedió. Los tres era o te nacionalizas o eres paraguayo o eres residente. Y entonces se hizo el papeleo como residente. Y entonces ahí fue que empezamos a jugar en Sudamérica en la qualifying. Okay. Le doy las gracias a Víctor Pecci por invitarme, porque si no me hubiera perdido también eso. Oye, Francis, ya que, ¿verdad? Tuviste un ranking, ¿verdad? Buenísimo y creo que con lo que acabas de explicar no pensaste que ibas a estar en esa posición mundial, ¿verdad? Estoy seguro que otros países te hicieron el acercamiento. ¿Hubo otros países o tan pronto, ¿verdad? Víctor Pecci te hizo el acercamiento, tú fuiste rápido con Paraguay o hubo otros países que también te hicieron el acercamiento que en ese caso, pues, dudaste un poco de dónde jugaba? No, porque Víctor, todos los otros países tenían 4, 5, 6 jugadores. Chile tenía un montón, Argentina tenía como 10, Colombia tenía bastante, o sea, Brasil tenía un montón de jugadores, Venezuela. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años, Ravelo en República Dominicana le mencionó a papi de que si yo quería ir a jugar Copa Davis en aquella época, antes de Copa Marlboro. Y papi le dijo, no, porque está muy joven todavía y no sé. Pero creo que Ravelo estaba interesado en que yo jugara Copa Davis para República Dominicana. Pero nunca sucedió nada. Ok. Miki. Y alguna anécdota de Copa Davis, así como que jugaron una serie de esa mortal, porque para los que ven la Copa Davis ahora, para mí eso no es Copa Davis, por lo menos el Grupo Mundial, eso era viernes, el 1 contra el 2, el 2 contra el 1, el sábado doble y el domingo reverse singles, sí, a 5 sets. Podía existir la posibilidad de jugar 15 sets en 3 días, porque pues muchos países el mismo sencillista jugaba el doble porque no tenían tanta profundidad. ¿Cuál fue la serie más emocionante?
hay una que fue jugada en madera. Eso es una, o no, dicen que algo en El madera. No sé. el primer año todos los partidos que jugamos en Paraguay fue en madera. Cogimos la cancha de baloncesto, la brillamos bien, la lijamos, la pintamos y practicamos Espérate. 3 semanas corridas antes del partido. Y la bola picaba, la bola picaba. Francis, perdona mi ignorancia. Bajita. Francis, perdona mi ignorancia. Yo pensaba que tú hablabas de las raquetas. Yo no pensaba que tú estabas hablando de. Oye, Mikey, jamás pensé que era la cancha que era en madera. La cancha, espérate. Jugaron en una cancha, exacto, tabloncillo. ¿Qué baloncesto? Y Francis, sirviendo a 130 millas por hora. Y Francis, ¿jugaste con Converse? ¿Con qué jugaste, Francis? Que en aquella época que era, no me acuerdo ahora. Pero tipo, yo sé Nike, yo sé Adidas, yo sé Fred Perry. No, pero lo digo como chiste interno porque jugaron básicamente en una cancha de baloncesto. Eso es lo que se usaba en aquel entonces para jugar básquet. Sí, como si fuera baloncesto. Ajá. Sí, pues como una vez en Londres, en Queens, que es los torneos antes de ir a Wimbledon, había llovido y ellos tenían, para el invierno, tienen las canchas de madera bajo techo. Que eso la cancha es un rayo. Así de rápido cae el rayo, así de rápido viene la bola. Entonces, como se jugaba el torneo en cancha de madera, pues nosotros pudimos haber escogido grama, porque los checoslovacos no eran buenos en grama cuando jugamos contra ellos. Pero decidimos madera por eso. Víctor tenía buen servicio, él se jugaba la red, y ese primer año jugamos contra Perú en Paraguay. El segundo partido le ganamos a Uruguay, en tierra. Y después vino Ecuador a Paraguay y jugamos en madera con Andrés Gómez y Ricardo Icaza. Y entonces ahí ganamos la parte suramericana y después jugamos contra Canadá en Canadá. La anécdota que está preguntando Miki, que fuimos a jugar en Uruguay contra Diego Pérez y José Luis Damiani. El primer día yo pierdo con Diego Pérez en 4 sets. Y de esas casualidades de la vida, Damiani le gana a Víctor en sencillo y estaban todos con euforia, tú sabes. Nos fuimos a jugar al dobles el sábado y estábamos a punto de perder el partido. Y empezamos a echar para atrás. Y empezamos a ganar puntos de tal manera que de momento estábamos sentados y nos cayó una botella de Coca-Cola cerca de los asientos de nosotros. La habían tirado. Y entonces le dijimos al árbitro, digo, mira, el árbitro no es de Paraguay ni de Uruguay, es neutral. Eran argentinos. Y entonces el tipo paró el partido y dijo que si ustedes siguen eso, el equipo se va a descalificar. Y entonces nosotros levantamos y ganamos en 5 sets. Y entonces al otro día yo jugaba el primer sencillo y me tocó jugar con Damiani, que era sólido en tierra, pero yo no sabía que se había lastimado. Y yo le gané en 3 sets corridos, 2, 3 y 2, algo así. Que yo me quedé sorprendido porque él era el mejor jugador que yo en tierra, pero estaba lastimado. Y entonces pues Víctor le ganó a Diego Pérez en 4 sets, que durante el partido donde yo jugaba contra Diego, había un tipo que cambiaba de lado conmigo y siempre me estaba jodiendo, gritando que yo tenía una pantalla. Me decía, sí, porque tú eres marica y tú esto.
Y yo se lo decía al capitán, le digo, mira, este tipo está jodiendo. Y dice, olvídate del tipo que te está tratando de sacar de quicio. Y yo sí, pero yo le voy a tirar una bola encima. Estoy hablando así. Eventualmente, decía unas palabras. ¿Y sabes quién era? Era el cocinero del club, del restaurante. Que cuando se acabó el partido y yo lo vi al tipo, yo le digo a Víctor, no comas la comida, que el cocinero era que te me estaba jodiendo. La va a escupir. La vas a comer escupidera, sí. No comimos esa noche, no comimos. Juanqui. Francis, yo me acuerdo cuando yo era teenager que nos llegaba el Tennis Magazine por correo, cosas que ya no existen. Y yo siempre te buscaba en las listas atrás que ponían los rankings. Al final. Los top 50 en sencillo y los top 50 en dobles. Yo una vez, me acuerdo, yo tenía como 15 o 16 años, yo me acuerdo verte número 3 en doble. Yo me lo imaginé, o eso fue así, o fue un ATP Race, o sea, yo me acuerdo verte allá arriba. Pues tú sabes que tú tienes la carrera de sencillos, todos los que ganan puntos entre enero y diciembre, jugando puntos, si tú te mantienes con la misma persona, pues los dos agarran puntos y tienen un ranking ahora de doble, de pareja. Entonces, si tú cambias de pareja y ganas un torneo, pues tienes un ranking con esa persona, pero más bajo porque ganaste solamente un torneo. Y Víctor y yo, en el 83, jugamos juntos, ganamos 3 torneos en Italia. Ganamos Venecia, Florencia y Roma. Y después nos fuimos al French Open y perdimos en cuartos finales. Que eso nos dio un montón de puntos y nos puso en ese momento, a fin de mayo, 3 en el mundo en pareja. Pero no terminamos porque entonces él se iba a jugar tierra y yo me iba a jugar cemento. Ok, pero eso debería salir, coño, o sea, yo me acuerdo y de repente dicen 22 y yo peleando con ChatGPT ahí, que 22 y 22, Francis estuvo más alto. No. En pareja, sí, no, en pareja. Y si yo hubiera seguido con él, lo más probable es que hubiéramos clasificado para la Masters en doble. Wow. Francis, ¿cuál era tu... Tú llegaste a jugar todos los Grand Slams, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál era tu Grand Slam favorito? Pues, Wimbledon siempre va a estar allá arriba con los grandes porque es el más viejo y en grama. Pero para mí el French, tuve mis mejores resultados, los tuve en el French. Wow, en clay. En clay. Porque en doble llegué a 3 cuartos finales en doble con 3 diferentes personas. Y entonces en el US Open le ganamos, Elliot Telcher y yo, le ganamos a Raúl Ramírez y a Brian Godfrey en primera ronda. Ellos estaban sembrados 3 en el mundo. Y nosotros le ganamos 3 y 4. Porque Elliot Telcher fue primeros 10 del mundo, pero tenía un juego sólido. Devolvía como un bazooka. Y agarramos y le ganamos, le rompimos a Brian Godfrey. Le rompimos el servicio a Brian Godfrey y ganamos 3 y 4 y eso se abrió el cuadro. Perdimos en cuartos finales. Miki. Voy a irme un poquito para atrás porque me da curiosidad. Entiendo que tu papá era militar, porque tú naciste en Alemania en una base militar. Sí. Entiendo que no vienes de una familia de gente súper adinerada, maybe vivían bien y no sé, pero ese primer paso a tirarte a pro, ¿tú jugabas por comida, como dicen, paying for food, o tú tuviste algunos auspiciadores, o esto fue
tu papá que puso ahí, hipotecó la casa o Yo tenía una beca de Frank González Vanga. tu papá? Sí, porque como yo había jugado por Ohio State, el que era dueño de los Pittsburgh Pirates, del equipo de pelota, era un graduado de Ohio State, de apellido Galbraith, multimillonario. Y entonces se habló de que ellos iban a poner un dinero para que yo jugara. Y yo usaba con una tarjeta de crédito, yo usaba la tarjeta de crédito y lo que yo ganara se le iba para el banco y ellos allá repartían como que ellos agarraban su inversión para atrás, pero eventualmente ellos se echaron para atrás. Y papi dijo, no, yo te voy a dar la tarjeta mía, me dio 500 pesos y un pasaje de ida para Europa. Me fui para Alemania y ahí yo empecé a jugar. Obviamente te quedas en unos hoteles baratos porque no es para tampoco abusar, tú sabes. Y poco a poco comes lo que necesites y después de un año y medio yo le pagué a papi. Increíble. Juanqui. Francis, este podcast de Tenis Sin Filtro lo empezamos para que las generaciones, los chamaquitos entiendan que jugadores como tú existieron, que sí puertorriqueños jugaron Grand Slams, que sí llegaron a los niveles más altos, como he dicho antes. Y yo creo que YouTube nos ha demostrado que YouTube no va para ningún lado. O sea, que si Dios quiere, esta entrevista puede que dure mucho tiempo, como tú quisieras ser recordado. Bueno, para mí fue, yo siempre quise poner el nombre de Puerto Rico en alto. Cuando empecé a jugar por Ohio State y después profesionalmente, mi meta era poner el nombre allá arriba para Puerto Rico, porque no éramos muchos. Y entonces, para mí eso fue importante. Wow. Miki, ¿algo más que quieras aportar? Sí. ¿Tenías algún jugador favorito que trataste de imitar? ¿Quién era tu contrincante más que jugaste más veces o que ese era tu contrincante? ¿Y qué crees que falta para que en Puerto Rico salgan jugadores así como tú? Que no... te hice varias preguntas, pero como estamos ya casi terminando, Sí. ¿qué crees que falta? Así que si tenías algún jugador favorito, Sí. ¿quién era tu contrincante más acérrimo y qué opinan? ¿Qué falta para llevar un jugador nuevamente a ese nivel? Para mí en aquella época, en el 67, el jugador más favorito era Rod Laver, que ganó el Grand Slam en el 62 y después en el 69 ganó el segundo. Y yo siempre lo seguía, pues como dijo Juanqui, que atrás en el magazine atrás tenían las primeras rondas, segundas rondas, cuartofinales, semifinales y finales. Torneos aquí eran en columna y así era como nosotros sabíamos quién ganaba, quién le ganaba a quién, cuánto fue el score, en dónde era el torneo. Y el otro fue Stan Smith, que yo lo vi jugar en Puerto Rico también. A Laver lo vi jugar en Puerto Rico, en el Caribe Hilton, cuando tenía el torneo ese. Venían todos los jugadores de Copa Davis de todo el mundo. Los de España, los de Alemania, los de Hungría, los españoles, los italianos. ¿Quién más venía? Y venían las mujeres también, Margaret Court, Billie Jean King, Rosie Casals, Anne Haydon-Jones, era de británica, eran de María Bueno también de Brasil, vino a Puerto Rico y nosotros éramos ball boys de todos ellos. Y ahí nos
nos daba más adicción todavía por ver esos jugadores servan volley y jugaban dobles y sencillos, las mujeres y los hombres. Y la verdad que nosotros no íbamos a la escuela por esa semana. Estábamos allí por la mañana viéndolos practicar y después terminábamos por la noche como a las 8:30 para el otro día volver otra vez a hacer ball boy y mirar a los jugadores. Eso fue una cosa que nos ayudó a nosotros. Porque tan pronto ellos se iban, nosotros íbamos a la cancha, allá va el Drichi, ok, vamos a practicar esto, y esto le daban así, y esto le daban de esta manera. La otra pregunta, yo creo que en cuanto a Puerto Rico como los próximos jugadores o la próxima cepa, yo creo que es bueno que te tomen las clases, que vayan a las academias, que entrenen con grupos, que jueguen torneos, no solamente juveniles, pero de adultos. Nosotros jugábamos, compensábamos los torneos de juniors con los de adultos y nos daban pela también, pero ya cuando empiezas a llegar a las terceras rondas ya te encuentras con mejores jugadores y eso nos ayudó a nosotros bastante. Hoy día, pues, la condición física es muy importante. Y yo creo que hay que enfatizar en ese tema también con la nutrición y con lo mental, porque mucha gente también empiezan a jugar y a perder y empiezan a no tener confianza. Y la verdad que perder no es malo, perder es una buena experiencia si la utilizas para levantarte para el próximo partido. Porque cuántas veces yo no perdí yo nunca dije, no quiero jugar tenis, no, porque yo estaba empezando, o sea que todo el mundo tiene que pasar por eso. Vas a perder y eventualmente vas a ganar porque vas a enterarte de cómo es que juega tu oponente, qué es lo que le gusta hacer, cuáles son su mejor tiro, cuál es su peor tiro, no se mueve bien o no le gusta jugar la malla, entonces tienes que usar el drop shot y si lo traes a la malla no sabe servir bien, pues le tiras el bombo y es una etapa que no toma una semana ni un año tampoco, toma tiempo, así que tiene que seguir mentalmente entrenando y ver en dónde están las deficiencias para poder mejorar las deficiencias. Juanqui, Francis, de verdad que para despedirnos, de verdad que gracias por estar aquí. Tú, de lo que te conozco, que cogí clases contigo, sé que no te gusta hablar de esto, pero tú eres una leyenda, eres un GOAT del tenis puertorriqueño y gracias por darnos la oportunidad. Sé que siempre estás en las redes sociales y que estoy súper contento que la generación nueva va a conocer quién tú eres. Para mí, muchas gracias por tenerme como participante. Fue un honor hablar con todos ustedes y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gente, Miki, ¿quieres aportar algo más antes de irnos? No me puedo ir sin esta, aunque la hagas corta. Ya tú estabas retirado y finalmente Puerto Rico tuvo equipo de Copa Davis y entiendo que en ese primer equipo tú participaste. ¿Eso fue una oportunidad que tú te diste por cumplir ese sueño o cómo fue eso? Porque fue un sueño hecho realidad. O sea, ¿cómo fue ese sentimiento? Llegó el momento de que finalmente Puerto Rico tiene Copa Davis. Y la pena era que ya no jugaba tan bien como cuando antes. Así que eso, se quedaron los juveniles con eso. Miguel Nido, Joey Ribé, Juan Oscar. Y la otra cosa también, uno de los jugadores que más se puso al máximo fue Juan Río. Pero mis primeras clases fueron con Luis Piñero, pero el que me pulió fue Juan Río. Él fue el que me dio la confianza y la fortaleza. Me dijo, lo que él decía, yo hacía.
eso de preguntarle que por qué yo necesito esto, o que, tú le das a la bola aquí y así es el boli y tú así es el servicio y esto es lo que vas a hacer con la bola. Y él fue, gracias a él, que ese fue el impulso cuando yo tenía como 15, 16 años, que eso fue lo que me ayudó a conseguir la beca en Estados Unidos. Y gracias a él, con esas clases que él me dio, con la enseñanza de él, eso duró por muchos años. Y para que sepa, Francis, todavía lo ves a la 1 de la tarde dando clases en Dorado, para que sepa. Sí, yo hace como 3 años fui para allá, a Puerto Rico, a ver a mis padres, y yo fui a visitarlo allí a la cancha donde él está. Y la verdad, estaba todavía dando como 3, 4 horas al día. Una leyenda. Sí, no, para mí eso es, mientras se mantenga haciendo algo, está bien. Porque si deja de hacer eso, entonces las cosas se acaban. Tiene que seguir manteniéndose, moviéndose y enseñando, que es lo que a él le gusta. A él le encanta enseñar. Exacto. Francis, para mí también un honor que estés aquí con nosotros, que hayas, ¿verdad?, aceptado la entrevista. Mi entrenador Juan Carlos Escudero siempre me hablaba muy bien de ti y ya entiendo el porqué. Gracias por tu humildad, por querer compartir, ¿verdad?, tus experiencias vividas, tu conocimiento también, ¿verdad?, porque sabemos que eres entrenador ahora, así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Francis. Buenas noches. Gente, buenas noches. Gente, ya ahí lo tienen, Francis González, Tenis Sin Filtro. Esto va para arriba. Esto va para arriba, ¿ok? Tenis Sin Filtro, suscríbete, comparte, comenta. Nos vemos.